morning. Today's scripture reading is Matthew 9:35 through chapter 10, verse 8. Matthew 9:35 through to chapter 10, verse 8. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Then he said to the disciples, "The harvest truly is plentiful." Mateo 9:35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. First Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus, Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a comunidades de los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten. Good morning. Thank you, Buenos días, musicians. músicos. Thank the Lord for a warm place to gather this morning. Gracias a Dios por estar reunidos en esta mañana. In Tim Hortons earlier this week, and the furnace caught on fire. And Estaba yo en Tim Hortons en esta semana y de repente hubo fuego y nos sacaron de ahí, de ese lugar, y estaba bien frío. Gracias a Dios que aquí estamos calientitos, y couldn't get your vehicle going this morning. gracias porque pudieron prender su vehículo esta mañana. Hay algunos que ni siquiera lo intentaron, estaba tan frío que decidieron. But this morning we're going to focus on this passage that Larry read for us from Matthew chapter 9. Hoy vamos a estudiar este capítulo que ya leemos de Mateo 9:35, Miracles y es acerca de religious leaders los... of Israel had always said could only Esto es acerca de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. this miracle or this one, that Em, is a sign it is the Messiah. That Jesus came. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos acerca de los milagros que Jesús estaba haciendo y presentándose a Israel, offering to them ante Israel como el Mesías? ¿Se acuerdan que habían profecías de que el Mesías haría tal y cual milagro? Específicamente eran promesas the nation of que el Señor les estaba mostrando a la nación de Israel. the epicenter of this global kingdom. Sabemos que Israel Kings and lords será el centro de este reino que Él va a establecer cuando todas las naciones del mundo vengan bajo su gobierno, bajo su autoridad. Él gobernará el mundo. arrived in Israel. Él vino Kingdom por primera vez y ofreció este reino, pero cuando hizo estos milagros mesiánicos, who la gente that these were messianic miracles. pudo reconocer que estos eran los milagros mesiánicos,
Sin embargo, también generó mucha envidia entre los líderes religiosos y por eso amenazaban a Jesucristo y por eso trataban de desacreditarlo. Y ese es el trasfondo de lo que vamos a estar estudiando hoy. Pero vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por todas estas verdades de las que hemos estado cantando ya esta mañana. Gracias por tu amor, por nosotros, por tus planes para la humanidad. Gracias, Señor, porque tú vienes a traer un buen gobierno. Vienes a poner las cosas en su lugar, a restaurar este planeta que ha estado operando bajo la maldición del pecado. Tú vienes a liberar al ser humano. Señor, veniste por primera vez, completaste todo aquello que necesitaba hacerse en la cruz. Y Señor, estamos esperando que vengas por segunda vez a establecer tu reino. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, aumente nuestro entendimiento para que podamos entender. Señor, que tú nos des esperanza en nuestro corazón y Señor, que tú nos des el poder de tu Espíritu Santo y nos envíes a este mundo con buenas nuevas, con autoridad sobre los poderes de la oscuridad. Señor, te pedimos que nos des esta visión de lo que tú estás haciendo en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 9, 34. Los fariseos decían, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Estas eran acusaciones que no tenían sentido, que no tenían fundamento. Pero Jesús deja que sus acciones hablen por ellos mismos. Fíjense cuáles son la respuesta de Jesús a estas acusaciones. Verso 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. A menudo, la respuesta más efectiva a aquellos que critican y que odian y que hablan cosas sin sentido acerca de uno es dejar que el amor de Dios se exprese a través de nosotros y siga. Y sea esta nuestra voz, nuestras acciones ante las acusaciones de los fariseos parecían increíbles. Las enseñanzas de Jesús tenían tanta autoridad y estaban tan apegadas a las Escrituras que Jesús dio mucha evidencia indudable de que lo que enseñaba venía de Dios directamente. Los líderes religiosos no podían contradecir. He was undoing the damage that had been done by the enemy of el enemigo estaba tratando de dañar este ministerio de Jesús, usando a los líderes religiosos para causar problemas entre la gente. Ellos eran los líderes, ellos tenían autoridad. Ellos debieron haber dado ejemplo para dejar que estos cautivos fueran liberados de las ataduras del enemigo. Pero dice la palabra que cuando el Señor vio a las multitudes, Él tuvo compasión de ellas. El Señor tuvo ese amor, esa compasión, porque estaban agobiadas, estaban desamparadas.
estaban heridas. They were also scattered. La Biblia dice que Scattered by predators. eran como ovejas sin pastor. Imagínense las ovejas dispersas porque viene el lobo. And are lying bleeding. Y imagínense alguna que está siendo devorada allí en medio de las demás. Todas las demás huyen, Scattered. It is in a están mess. corriendo por todos lados. Es un desastre. Esto implica que Sickness. mucho de la enfermedad que el Señor ha estado sanando Has been confronting es and casting out. y esta actividad demoníaca que vemos es And spiritual a causa de su pecado, a causa de esta actividad demoníaca que está buscando destruirlos. so-called spiritual leaders of Israel Y es precisamente porque estos líderes religiosos de Israel slip into this habían permitido que ellos scribes, cayeran en esta terrible situación. Pharisees, Los fariseos failed to habían fallado, people God's le habían fallado a la gente show them the way. porque no le habían mostrado el camino, no los habían protegido de las fuerzas demoníacas. God has given to spiritual leadership, and it's important for us today who are Aquí vemos que es importante que nosotros spiritual leadership to recognize reconozcamos que Dios le ha dado a esos líderes, a esos líderes que hay en la iglesia, Dios les ha dado esta autoridad. powers of darkness in this world Los poderes to recognize de la oscuridad de este mundo, ellos necesitan también reconocer el liderazgo que Dios le ha dado a aquellos en liderazgo, porque Dios los respalda. in their God-given. Pero estos líderes de fariseos no estaban operando en esta And sickness. dirección. Ellos no tenían el respaldo del Señor. Esto implica mucho de la enfermedad y de todas las cosas que estaban sucediendo porque no tenían buena dirección espiritual, buen liderazgo. Simply Fíjense lo que está sucediendo en estos tiempos. that have come in. Tenemos muchas malas influencias. A place to get root. How could those ¿Cómo es que estas influencias han tenido aceptación en nuestra nación? Una nación que antes estaba llena de enseñanza cristiana en las escuelas. Teníamos valores cristianos. Una nación que alguna vez tuvimos matrimonios y familias fuertes, maestros en la escuela que dirigían a los niños a orar en las mañanas. Y ahora todo esto se ha ido. Nosotros no podemos echarle la culpa a China o a las Naciones Unidas o al gobierno. No. Estos son los líderes de nuestras instituciones, de nuestras familias. Ezequiel capítulo 34, el profeta Ezequiel escribió este capítulo acerca de estos líderes irresponsables y está hablando proféticamente acerca de ellos, que los describe metafóricamente como pastores y se refiere a los líderes de Israel. Ezequiel 34:1. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios. Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. Ellos solamente están cuidando por ellos mismos, por sus intereses. ¿Acaso los pastores no deben de cuidar al rebaño? El rebaño es una referencia al pueblo de Israel, al que deberían de estar liderando.
Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. O sea, te están beneficiando de ellos, pero no les dan nada. No fortalecen a la débil, no cuidan a la enferma, ni curan a la herida, no han traído a la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor, y cuando se dispersaron se convirtieron en alimento de las bestias del campo. A lo que se refería es que la gente estaba siendo destruida por los poderes de la oscuridad. Pero cuando hay un liderazgo fuerte, unos pastores fuertes que guíen este rebaño, no pasan esas cosas. Pero si no hay un buen pastor, entonces las ovejas mueren. Los líderes espirituales de Israel estaban permitiendo que el enemigo trajera devastación a la tierra. Había falta de pastores que no lideraban y no proclamaban la palabra. Hay una gran falta de pastores familiares, líderes espirituales en el hogar, papás que dirijan con confianza y con sabiduría en la palabra de Dios, dependiendo del Espíritu Santo a su familia. Y esto resulta en hijos y en iglesias que no conocen la Biblia y que son engañados por las redes sociales. Pastores en el hogar y en las comunidades protegiendo en contra de los poderes de la oscuridad, dejando desprotegida a la gente, y entonces el enemigo los devora. Pero esto no sucede en una familia donde los hijos están a salvo, en una iglesia donde los que estamos seguros, fundamentados en la palabra. Pero si no tenemos liderazgo, y si el liderazgo no es reconocido, si esta autoridad que tiene el liderazgo no es reconocida en la casa, en la iglesia, en la comunidad, entonces el enemigo viene y se aprovecha de estas deficiencias. Los gobiernos, si los gobiernos no se aparecen en algunas manifestaciones, por ejemplo, a veces tenemos estas cosas que suceden, por eso se mandan a los policías, a los oficiales, para que estén allí, para que la gente sepa que ellos están ahí para ejercer autoridad. Pero si no hay esta autoridad, estos actos, a veces estas manifestaciones se pueden volver violentas porque no hay ninguna autoridad allí. Y esto es lo mismo que sucede en nuestro mundo. Muchos muchachos, muchos cristianos o que se dicen cristianos batallan con adicciones a las drogas, enfermedades mentales, y están confundidos con sus identidades. Ellos no pueden discernir la mentira de la verdad. No tienen dirección ni propósito en la vida. Están como ovejas perdidas a las que llega el enemigo y las destruye, y las ataca y las dispersa. Nosotros podemos culpar al lobo todo lo que quieras, pero ¿dónde está el pastor? Papás, padres de familia, ustedes están en su familia para proteger de los poderes demoníacos. Ustedes no tienen que tener miedo, porque ustedes tienen el poder del Espíritu Santo en ustedes para proteger a su esposa y a sus hijos. Líderes, pastores, líderes de las iglesias, líderes de los grupos
de estudio. Ustedes tienen autoridad y ustedes tienen que ejercer esa autoridad. Pero si ustedes no le informan a la gente lo que Dios dice de su palabra, lo que Dios dice de su autoridad, de quiénes son en Cristo, están fallando. En Números 27, 17, Moisés, que una vez fue pastor, fue llamado por el Señor para dirigir a su pueblo. El Señor lo llamó para tomar ese lugar, para que la gente de Israel no fuera un pueblo sin pastor, como un rebaño sin pastor. El Señor levantó a Josué como respuesta a la oración de Moisés. Josué es un nombre hebreo que se traduce, es Jesús. Josué es un tipo de Jesús. Y es interesante notar que la mayor parte del tiempo cuando el Antiguo Testamento describen el liderazgo, casi siempre hablan como en el Antiguo Testamento se habla de los pastores como usualmente como algo negativo, como falsos, como flojos, como negligentes. Pero entonces en Juan capítulo 10, versos 11 al 16, vemos a Jesús identificándose a sí mismo como el pastor de Israel. ¿Y qué dice? Verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo viene, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado. No le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Mateo capítulo 9, verso 37. Tenemos el buen pastor que ha venido. Está mirando aquí lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, oscuridad espiritual, ataduras, enfermedad, posesión demoníaca. Y viene el pastor a sanar. Es interesante cuando tenemos toda esta enfermedad, parece que nuestro sistema de salud no puede ya con la carga. Mateo 37 dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Él está ministrando en el área de Galilea. Y hoy en día no es un área muy poblada, pero en los tiempos de Jesús era un área bastante poblada. Entonces, está hablando Jesús a esta gente. Son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Vemos aquí el contexto de que el Señor dice, oren por los evangelistas, oren por los misioneros, porque se da cuenta que mucha de la gente de Israel, a pesar de que estaban en atadura espiritual, estaban descarriadas, sin embargo, muchos estaban abiertos espiritualmente para recibir el mensaje. Y esta observación se comprobó en el día de Pentecostés, porque en un día muchos fueron
muchos creyeron y muchos fueron bautizados. Y la iglesia creció de ahí en adelante. Jesus was limiting himself to working as a man, functioning as a man, and therefore in contrast to Pero Jesús, a pesar de que era Dios, estaba limitándose a sí mismo para obrar capacity could only be como in one hombre. place at a time. He was Por eso él solamente podía estar en un solo lugar en un determinado momento. in Israel. A pesar de que había muchos en necesidad, Jesús estaba enseñando en un lugar a la vez. But notice his response was not to say to his disciples, Pero fíjense, su respuesta no urgent, everyone, fue así como, váyanse inmediatamente porque hay mucha necesidad. Ustedes vayan para acá y ustedes para allá. No. instead he said, En lugar de eso, él dijo, pray. oren. Verse 38. Therefore, Verso 38, oren. ask Pidan the al Lord of the Señor, harvest. al Señor de la cosecha, que mande obreros. Jesus is setting an example for his El disciples. Señor está dejando How to respond un ejemplo a sus discípulos. to need in the world. ¿Cómo responder a esta necesidad urgente en el mundo? A Lord who is in control Deja que ellos of sepan que hay un Señor que es el dueño de in a heart. la mies y que Él sabe cómo se va a cosechar. Task is not to run Nuestro around and try and do papel everything. aquí no es correr de aquí para allá y hacer las cosas en nuestras fuerzas. No, es buscar al Señor, al amo que está en control de la cosecha y dejar que Él Bring you in touch nos dirija, with the Lord's dejar que Él in the right place. se ponga en contacto con la gente correcta en el momento correcto cuando ya esté lista la cosecha. Busquen The New Testament al Señor para que dirija sus pasos. connects the right people at the right time. Es el Señor el que conecta Who a la gente en el tiempo correcto. Y es entonces cuando sucede la cosecha. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, New Testament chapter 8, Nuevo Testamento capítulo so in Matthew, Mark, Luke, 8, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. and verse 26. Verso 26. Some of you wonder, well, why do I tell you how to find this, and why do I give you time to look it up? I think Algunos de ustedes se preguntarán por qué es importante estar buscando estas cosas en la Biblia. Es bien importante que ustedes sepan cómo manejar sus Biblias to see if y what I'm telling vean you is true. de que lo que les estoy diciendo es verdad, está aquí en el contexto de la Biblia. Así que abran su Biblia, búsquenlo. Acts chapter 8, verse 26. Hechos 28, Now, an angel of 26. the Lord spoke to Philip. Philip Un was ángel one del of the Señor dijo a disciples. Felipe. Felipe era uno de los After the day of discípulos. Pentecost, and he says, "Arise and go toward the south, Y le dice, along the ponte en road marcha which goes hacia el down sur from por el Jerusalem to camino Gaza." del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. That Jesus El is Señor telling them to pray to. The Lord of the harvest tells Philip, "Go le down dice along que this vaya road por ese from camino Jerusalem to Gaza." de Verse Jerusalén a 27. Gaza, verso So he 27. arose and Entonces went, Felipe and emprende el behold, viaje y a man resulta of Ethiopia. que se encontró con un etíope He eunuco. was returning from Jerusalem, and sitting in his chariot, he was reading Un alto Isaiah. funcionario encargado de todo el tesoro de la And then reina. the Spirit said to Philip, Y el Espíritu Lord le of the dice harvest said to Philip, a Felipe, "Go near Ve and overtake this chariot." y súbete a So Philip ese ran carro, to him acércate y and heard him júntate a ese reading the carro. prophet Isaiah, and Y said, Felipe se acercó deprisa al carro al oír que el hombre leía al profeta Isaías y le preguntó, ¿acaso entiendo usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó el hombre, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él. Verso 33. El verso que estaba leyendo era de Isaías 53, una profecía acerca de Jesucristo. Verso 34. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta?
¿De sí mismo o de algún otro?, preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas. Pero él invitó al Señor para que lo guiara, para que dirigiera sus pensamientos mientras abría su boca. Entonces, él oró. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, cuando bajaron, él creyó y fue bautizado. Solo el Señor podría haber hecho una cosa así. No puedes tener una estrategia por ti mismo, una estrategia como esta, a menos de que tú permitas que el Señor te dirija. Mateo 9, 37, 38 dice que la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos, así que oren para que el Señor mande obreros a su mies. Estaba hablando a un grupo grande de discípulos, posiblemente algunos 70 o más, y les está diciendo: miren la gente, miren la condición que están, miren cómo están enfermos, están atados a los demonios, están con todas estas necesidades, y ahora les dice, les da la tarea. Vean el contexto de este pasaje, dice: necesitan estar orando para que Dios les dé buenos líderes, para que los guíe y para que los dirija bien. Pero no cualquier pastor mediocre, malvado y desatento, sino pastores buenos, pastores que amaran a Dios. Y entonces Jesús les dice: oren al Señor de la cosecha para que envíe a los obreros a esta necesidad, a este campo que tanta necesidad tiene. Y después de darle la tarea de orar a sus discípulos, Jesús también ora. Lucas capítulo 6. This is in each of the Gospels. They are giving their report of what's happening here. Es por eso que es bueno ver toda la información de todos los evangelios, porque unos dicen una cosa y otros añaden más información. Lucas capítulo 6 del 12 al 13. Jesus has just sent the disciples out to pray that the Lord of the harvest would send laborers into the harvest field. El Señor Happens next, verse 12. está hablando aquí, dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. De este gran grupo de discípulos a los que les dice: oren por la cosecha, ahora el Señor ora toda la noche y en la mañana elige a 12 de entre todos estos. Y aquí los nombra. Ahora vamos de regreso a Mateo 19. Y esa es la misma historia. Así cuando llamó a los discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué está haciendo esto el Señor Jesús? Primero estuvo orando para enviar a alguien. Luego el Señor pone
en el corazón del Señor quién va a ser seleccionado. Y ahora le da 12. You are going Y esos 12 van a ir the scattered flock. a las ovejas. And they didn't realize they were Y no se dan cuenta praying that they were making themselves available. que God's answer. ellos estaban poniendo a la disposición de Dios para hacer la respuesta a esta oración. Over unclean spirits. This is part of spiritual leadership. Y esta es parte de la autoridad espiritual. El Señor le da poder y autoridad sobre el enemigo. He's powerless against the wolf. ¿Qué, He's powerless against ¿De qué sirve un pastor que no tiene ningún poder en contra del lobo o del oso o de cualquier cosa que quiera atacar las ovejas? No, el Señor da poder al pastor para echar fuera enfermedades, para que el enemigo no destruya a sus ovejas. healing to the flock. Por eso el Señor To protect and da ese poder de proteger, pero también de nutrir y de sanar y de curar y de cuidar. God gives you this Papás, authority. He gives you elders, power. líderes, Dios les da este mismo poder para que ustedes protejan a todos esos que están bajo su liderazgo. Y no es un poder que viene de ustedes, es el poder de Dios Those under your care. para el bien de tu familia, para el bien de aquellos que están bajo tu liderazgo. This commission was Y the esta next stage comisión in the disciples' fue training el process. siguiente paso en el entrenamiento de sus discípulos, porque el Señor les ha estado modelando, los ha estado enseñando. First time in Y esta es la primera vez en Mateo disciples are mentioned. que los discípulos se mencionan por nombre. Estos discípulos son 12 líderes. Number 12 El nombre 12 intencionalmente corresponde a las 12 tribus de Israel, currently without God. que en ese momento no tenían un líder espiritual. The scattered Miren el desastre que había, eran como ovejas descarriadas. Por eso el Señor les dice, oren para que el Señor mande líderes y cuide a estas ovejas descarriadas. to set up a new El Señor está preparando 12 men para establecer este nuevo reino. Está entrenando 12 hombres para que cada uno reine sobre cada tribu de Israel. because Israel ended up rejecting Y and crucifying their king. The kingdom offer was sabemos que Israel acabó rechazando a su rey y lo crucificó. died. But Jesus has promised to return Sin embargo, a pesar de que based in Israel. esto sucedió, el reino, esta oferta del reino se puso en pausa. 12 disciples. Pero el Señor prometió regresar un día. And they will Y Él regresará y entonces tendrán una nueva oportunidad para each one ruling over a tribe. Look at Matthew chapter cuando se establezca el nuevo reino. Vamos a ver lo que dice Mateo 19:28. Matthew 19 verse 20. Mateo 19:28. So Jesus said to them, speaking to his 12 disciples, assuredly Les habla a sus discípulos. Les aseguro, respondió Jesús, que la renovación, Jesus Christ comes esto es back cuando to el Señor establish his kingdom. regrese a establecer su reino, en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Is God done with Israel? El Señor no ha terminado con Israel, aquí lo vemos. Todavía tiene un plan para Israel. Y estos 12 discípulos van a regresar con Cristo y reinar sobre las tribus de Israel. And modeled for them how it is done, Jesus now Después gives de them enseñarles y modelarles cómo se hacen las cosas, Jesús ahora les da el poder y la autoridad para ir so that these 12 a aquellas ovejas perdidas y heridas de Israel. in Matthew chapter 10 En Mateo capítulo 10, verse 2 to 4 versos 2 al 4, tenemos los nombres de los 12 discípulos. No sabemos mucho de but if you do su vida, pero si estudiamos thing becomes very clear. de manera general, hay algo muy claro.
Son variety personas of walks in life, some ordinarias opposite walks in life. que Verse 2, se now the dedican a names cosas of the 12 ordinarias. apostles are these. First, Pedro and era each el of the más Gospels optimista y have el que this más list. hablaba. Each of the Gospels, it begins with Peter as being first. He was the first Pedro among these era 12. He como was the que leader among el these líder de estos 12 que estaban bajo la autoridad de Cristo. is there are three clusters of, Y eran como tres and in each of the Gospels como you have tres the same equipos, three digamos, clusters of de four. 4. Each of these three clusters have a Y leader. cada uno Peter de estos is tenía su over the líder. first cluster. Pedro, Philip is over the second cluster, Felipe verse era 3. el otro. And, Y- and also in verse 3 you have James, Y tenemos son of a Alphaeus, was the leader of Jacobo, hijo de Alfeo. the first Era como el group. líder del Simon, tercer who grupo. is called El Peter, primer grupo and Andrew, his era brother, Pedro, James, the su son of hermano, Zebedee, and John, his and- brother. So you got two sets of brothers here, and they're all fishermen. Pedro, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé. Bartholomew is also known as Nathaniel. Bartolomé también se conoce como Natanael, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. And so Philip led that group of four. Felipe lideraba este grupo de 4. Jesus is putting into place a leadership Y structure. entonces aquí Jesús está poniendo una estructura de liderazgo también. Santiago, el hijo de Alfeo, Lebbaeus, y whose Tadeo. name is Thaddeus. The names here, Thaddeus, Tadeo, also known as Judas. también se conoce como Judas Tadeo. So he went by his last name Thaddeus or by Judas, but this isn't Judas Iscariot. Pero este no es Judas el Iscariote. Simon the Canaanite. Simón el celote. In this context, he was a zealot, a political zealot, and Judas Iscariot. Y Judas also Iscariote, betrayed Christ. el que lo traicionó. Judas in all of the lists always comes for last. Peter Judas siempre, the last. cuando se nombran, siempre Pedro es el primero y Judas siempre es el último. Was the outspoken optimist. Pedro era el optimista y el que hablaba más. Tomás era el pesimista. He doubted that Christ had been raised, but all throughout he always had a A negative través de toda la Biblia vemos a Tomás, siempre era negativo. Roman taxes. Simón era el celote, The Roman él odiaba government. He was a los romanos overthrow that y estaba government, deseoso de in his deshacerse del gobierno romano. plotting and part of a group that was seeking to overthrow the government. Y siempre estaba buscando una manera de quitar a los romanos del gobierno. Pero también el Señor Jesús eligió a Mateo, It would rather have plunged a knife un into Matthew's recolector belly than have had de impuestos. Les aseguro que Simón el celote prefería four of them were matar a Mateo que trabajar con él. Y sin embargo, son parte del mismo grupo. 4 de ellos eran pescadores a ragtag y de algunos de ellos no sabemos nada. Era un grupo muy ordinario de personas, eran jóvenes, academically, they were ordinary, socially and no spiritually. tenían nada de extraordinario. Hardly men who would Eran impress you as capable hombres que tal vez no te iban a impresionar yet, although por todas las cosas que hicieran. Eran muy ordinarios, común y corrientes, gente común y corriente, pero que fueron comisionados por Jesús para hacer cosas extraordinarias. ordinary things, El secreto de la gente ordinaria, cuando hace cosas extraordinarias, es cuando ponen su fe y siguen a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Dios hombre. if you are feeling daunted by your leadership role Si tú and wishing you weren't piensas que no eres adecuado para ese líder, para ser el líder que Dios quiere, elder, como padre de familia, como elder, leadership role that God has put you in, cualquier where you're cosa que Dios te haya dado para liderar, calls ordinary Dios llama a gente ordinaria. those who got it all El Señor no llama a aquellos key to your success, que se las saben de todas. depending upon La clave de tu éxito depende Jesus Christ.
de Jesucristo, trusting de confiar en Él, give you the power, de que Él te dará el poder, the authority. de que Él te dará la autoridad y de que junto con el rol el Señor te dará el poder, la autoridad y lo que necesites para salir adelante de este rol. ¿Cómo podemos, como líderes hoy en día, dirigir de la forma que Dios quiere para sanar a aquellos que están dañados y no dejarlos vulnerables para el ataque del enemigo? ¿Cómo podemos juntar a las ovejas que están descarriadas? Algunos padres se sienten intimidados o se sienten inadecuados para dirigir a esos hijos que están bajo su autoridad. Tú no tienes que estar temeroso del enemigo. Tú tienes que establecer, tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que depender del Señor. ¿Se acuerdan cómo el Señor le dio la palabra a Felipe para hablarle al etíope? Él había estado estudiando la palabra y sabía la palabra, estaba preparado, pero el Señor puso las palabras en ese tiempo de necesidad del Espíritu Santo. Puso las palabras para hablar de la misma manera. El Señor te va a dar el poder para hablar a tus hijos, para proteger a tus hijos, para hablar con autoridad. El Señor les enseñó, oró por ellos y les dio la autoridad para ejercer esa autoridad sobre los poderes del enemigo. El Señor les da a ustedes el mismo poder para hablar en el Espíritu Santo y para ejercitar la autoridad sobre los poderes demoníacos, esos poderes que amenazan tu familia, tu estudio bíblico o tu iglesia. Nosotros necesitamos ser líderes que no tengamos miedo de llevar la palabra. Nosotros tenemos que estar listos para ser sal y luz de este mundo. No tener miedo. Tenemos que reconocer que el Señor nos ha llamado a ser embajadores de Jesucristo. So there was nothing authoritative or powerful inherent in the disciples themselves. Así que no había nada en los discípulos que fuera especial. They're clueless. They're getting it wrong. They Estos struggle to believe. They struggle to Estos discípulos a veces batallaban para in many ways. entender muchas cosas. But when they were filled Sin with the embargo, Holy Spirit, cuando fueron llenos del Espíritu, they received the power. ellos recibieron el poder, They received recibieron understanding, the ability, la revelación the scriptures, y la habilidad enabled to carry out the y role pudieron God called them to. llevar a cabo el rol para el cual los había llamado el Señor. From their relationship with Jesus Christ. Y todo esto vino de la relación con el Señor Jesucristo, de depender en Él, de cómo Él estuvo obrando a través de ellos. El Señor da esa autoridad sobre los poderes de oscuridad que quiere destruir nuestra familia, nuestro país, pero nosotros no tenemos que tener miedo por nuestra familia o por nuestra congregación.
is Christ. porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. He gives us Y solo por authority eso over podemos saber He que va a haber enables us to un lead buen others final, into victorious, una vida God-glorifying victoriosa lives, que rather glorifique than a being Dios defeated, wounded, weak, and en scattered lugar by de the esas enemy. ovejas heridas y esparcidas por el enemigo. Scattered. Without Sin Christ, Cristo those under you are estamos scattered. They are perdidos. devoured. They are mauled. Sin They are Cristo, damaged. las They ovejas are messed up mueren. by the Las enemy. ovejas son descarriadas por el enemigo. Pero cuando dependemos de Cristo y nosotros dejamos que Él nos guíe y confiamos en su autoridad, el Señor va a mantener a raya a esos lobos, a esos demonios. Él va a permitir que la familia sea victoriosa. Y este principio es verdad para estos hombres y es verdad también para los padres, para líderes, para élderes, para todos aquellos que necesitan al Señor. Primera de Tesalonicenses dice, fiel es el que los llama y Él lo hará. Si el Señor te ha llamado a ser papá, el Señor te va a sostener. Si el Señor te ha llamado a liderar un grupo, el Señor te va a dar también la capacidad. El Señor te va a dar esa capacidad para que tú puedas honrar al Señor en el lugar donde estás, donde hay honestidad e integridad, porque tú estás allí y vas a tener ese efecto en la gente que está bajo tu autoridad, porque tú quieres estar glorificando a Dios en ese lugar. Así que no tienes que tener miedo, tienes que depender del Señor. Tenemos que confiar en Él, no confiar en nosotros mismos. Señor, reconocemos que el mundo alrededor de nosotros está cayéndose a pedazos, está siendo atacado por poderes de la oscuridad. Reconocemos, Señor, que todo lo que hay alrededor de nosotros está colapsando. Cosas en las que habíamos confiado han sido devastadas. Señor, vemos alrededor de nosotros, vemos familias que son un desastre. Vemos niños que ni siquiera saben quiénes son o qué son. Señor, mucha gente está adicto a las drogas y a muchas otras cosas. Dependen de tantas cosas que no son tú. Y luego vemos nuestras familias. Y vemos nuestra iglesia y el miedo se apodera de nosotros. Pero Señor, tu palabra nos instruye a buscarte a ti y a pedirte a ti, Señor, que mandes líderes, que mandes pastores a esta cosecha tan grande. Señor, y tu palabra nos anima a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, porque tú nos has dado tu poder del Espíritu Santo con un propósito. Señor, tú nos has dado autoridad sobre estos poderes que destruyen naciones, pero no tienen por qué destruir nuestra familia ni nuestra iglesia. No porque nosotros seamos la gran cosa, pero porque tú eres grandioso. Tú eres un gran Dios. Señor, ayúdanos a creerlo y a confiar en ti, a confiar en que tú estás en nosotros. Señor, ayúdanos a cumplir esta misión. Te pido, Señor, que nos llenes
of this congregation Que with llenes a the los boldness of your papás Holy de esta Spirit. I pray congregación con anoint ese them, Holy valor. Spirit, to be Úngelos strong con tu upon them. Espíritu Santo. I pray, Father, that you would cause them to stand upon your word. Ayúdalos para que Start ellos se getting to paren know your word. en tu palabra, Señor, para que estudien tu palabra y la enseñen y la modelen. Heavenly Father, I pray that you would raise up Te pido, godly Señor, men in que the tú church to levantes give leadership. hombres, And Lord, we hombres pray buenos that en you esta would fill us with congregación, confidence in que you, sean buenos líderes, confidence que for tengan our confianza en ti, and for por our sus congregation. familias, por la congregación. You send us into the pack of wolves as sheep, Porque nos has enviado como ovejas en medio de lobos, filled with the power of your pero ovejas llenas de tu poder, del poder de tu Espíritu Santo. conviction and that, Llénanos con esa confianza, and Lord, cause us to con ese exercise conocimiento y ayúdanos a ejercitar esta autoridad que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.